Buenas noches, bienvenidos a Así Somos. Hoy vamos a revisar las noticias más importantes del mundo en nuestro bloque internacional AS. Y vamos a comenzar con lo que para muchos ha sido la semana más conflictiva, polémica, escandalosa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque surge, Juan Andrés, información sobre la evasión de impuestos. Pero esta información sale a la luz pública no en cualquier fecha, sale días previos al debate del pasado martes, que también fue un escándalo de aquellos. A no dudar que eso no es casualidad, queridos amigos. Muchas gracias, bienvenidos, muy buenas noches a todos los que se suman a nuestra sintonía. Tal como decía Michael, knockout, un combo directo al mentón que le pega esta publicación tan importante periódico, en donde explica en una gran cantidad de puntos, 18 ni más ni menos, sobre cómo el actual presidente de Estados Unidos habría estado evadiendo impuestos. Para que se entienda, pagando cero. Absolutamente, ni más ni menos. Vamos a pasar a revisar algunos de ellos, pero simplemente convoco el titular, así como lo puso en un perfecto inglés de New York Times: las declaraciones de impuestos de Donald Trump en ni más ni menos que 18 puntos o ítems, de los cuales nosotros los hemos resumido en aquellos que son los más importantes. Esto después, por supuesto, porque vamos a revisar el debate. Estaremos hablando de qué respondió frente a esto, si quedó bien o mal parado, fue demasiado honesto para algunos personajes, ya estaremos ahí. Vamos con el primero, dice... Vamos. Donald Trump, actual presidente del país del norte, no pagó impuestos federales por ingreso en 11 de los 18 años que alcanzaron a examinar por la revista Times. En el año 2017, eso sí, hay que decirlo, luego ya de ser presidente, su impuesto a pagar fue de solo $750. ¿Qué tal? Ya, pero... Perdón, $750 debería pagar como un repartidor, o sea, una persona que tiene una renta muy baja. Ahora, convengamos algunos puntos. Claro. A ver, a mí me parece que de repente lo de Donald Trump es el hecho de no pagar impuestos, conlleva una mayor gravedad en la ciudadanía, en los gringos, que por ejemplo lo que pasa en nosotros. Recordemos que acá hay gente que hace pasar su casa de 5.000 metros como previo agrícola, u otros simplemente no quieren pagar las contribuciones de sus casas en los lagos. Entonces, y también son líderes políticos. Entonces me parece que nosotros lo damos un poco más para risa, pero para el ciudadano promedio, el hecho de que los que están arriba, los poderosos, no paguen los impuestos y el ciudadano promedio sí cumpla con pagar sus impuestos, porque si no te caen con un mazo, es algo que molesta demasiado. Es porque los que hacen la trampa, porque, no hay ninguna persona que tenga plata que le guste pagar impuestos. A ninguno. A ninguno le gusta soltar una tajada de lo que le va a tocar. Sin embargo, a diferencia de nosotros, por lo menos los gringos se hacen ver que pagan sus impuestos y qué beneficios o qué cosas trae esa paga de impuestos. Acá en Chile tú pagas tus impuestos y yo le preguntaría qué beneficio obtiene alguno de nosotros por el pago de impuestos. ¿Quién se los robará? ¿Quién se los robará? Mira cómo sigue subiendo el transporte público. Tú te preguntas, ¿no debería estar eso controlado de que todos pagamos nuestros impuestos? Entonces me parece que es una situación bastante compleja. Esto me parece que pega más fuerte a la ciudadanía. Un problema de no pagar los impuestos del presidente Trump, a diferencia de cuando era candidato y le hablaban acerca del acoso. Te puedo apostar que a los ciudadanos gringos le molestaba mucho menos que fuera un hombre acosador, machista brutalmente, a diferencia de que no pague sus impuestos, que es mucho más complejo. Sí, pues como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, y Donald Trump ha sido bastante hábil en manejar todas esas leyes que tienen que ver precisamente con el tema de los impuestos. Ahora, él no es primera vez que sale con temas de escándalos por no pagar sus obligaciones, sino que también lleva años. De hecho, antes que fuera presidente de Estados Unidos, él siempre ha sido una figura muy reconocida por sus programas de televisión, siempre ha sido parte de una élite, un personaje que ha dado mucho de qué hablar. De hecho, en el 2005 también hubo una polémica bastante grande que llegó incluso hasta un programa de televisión de mucha sintonía de Rachel Maddow en el 2005, donde se expuso finalmente todo el tema que acarreaba Donald Trump con sus impuestos, donde se hablaba que había tenido pérdidas de cientos de millones de dólares. Finalmente él también ahí se defendió diciendo que todo esto era una orquestación de un programa que buscaba rating. También él se defiende que sus empresas han tenido pérdidas durante muchos años. De hecho, entre el 85 y el 95 también él dice haber tenido pérdidas por más de $1.000 millones, y él siempre se está escudando en eso para no pagar esos impuestos. Entonces, por eso yo digo,
echa la ley, echa la trampa, porque es un hombre que es muy hábil en el fondo para manejar sus platas y hacer quedar siempre como una persona que está haciendo lo correcto. O sea, él no es ladrón, sino que es una persona inteligente al momento de poner a la ley a su favor. Claro. Oye, atención, porque en instantes vamos a estar revisando. Ya viene el análisis, los puntos más importantes del debate del pasado martes entre Donald Trump y también Biden. Fue un debate realmente, vamos a analizar los puntos más importantes, los comentarios. Combos iban, combos venían, como diría el flaco acá en Chile. Mientras estamos revisando justamente esta acusación en contra de Donald Trump. Y claro, lo que dice Monty es muy cierto, porque incluso hay empresas, y lo vamos a revisar en unos minutos, Alfate, que al parecer Donald Trump adquiere a propósito para justamente generar pérdidas y que eso le vaya bajando en los impuestos que tiene que pagar. Claro. Son parte de las trampitas que se pueden hacer, y él de alguna forma también lo dice, y lo cito textual, dice: al igual que cualquier otro hombre de negocios, a menos que sea estúpido, ellos pasan a través de las leyes, y es lo que es. En el fondo son leyes que no creó Donald Trump. Que permiten. Son leyes que están de antes, que permiten, y a nivel del mundo entero. En el mundo entero los empresarios, ojo, empresarios que pueden ser súper poderosos, como en el caso de Donald Trump, y que uno dice, oye, qué descarados son, y ellos sí tendrían que pagar. Pero también, ojo, que hay una ley que castiga de sobremanera también a la pequeña y mediana empresa al momento de pagar impuestos. Y eso lo estoy diciendo a nivel internacional y a nivel de Chile. Hay muchas empresas, hay muchas pymes, sobre todo en este momento país que estamos viviendo, que llegan a fin de año, en marzo más o menos, cuando se tiene que hacer el proceso de los impuestos, y que se encuentran con que tienen que pagar mucho más, incluso que tienen que pagar meses de trabajo. Eso es algo que se tendría que adecuar, porque no puede ser que el pequeño y mediano empresario tenga que pagar lo mismo que el gran empresario. ¿Está haciendo algo ilegal en este momento Donald Trump? No está haciendo nada ilegal. Está utilizando esta astucia, si lo queremos decir de alguna forma, que utilizan muchos empresarios. ¿De qué podríamos castigar al presidente de Estados Unidos? De ser demasiado frontal y honesto, al menos en este aspecto, Alfate. De todas maneras, vamos al punto 2 del resumen que hemos hecho como programa para todos ustedes a propósito de lo que publicó el día domingo de New York Times, ¿cierto? Días previos a este primer debate presidencial. Estoy intrigado cómo va a ser el segundo, si es que hay un segundo. Dice acá, el presidente actual, Donald Trump, ha tomado medidas cuestionables para reducir el pago de impuestos, como por ejemplo, entre ellas un reembolso, escuchen bien la cantidad, de 72,9 millones de dólares en devolución de impuestos, como los que nosotros recibimos en abril-mayo, que están sujetos actualmente en una auditoría del Servicio Estadounidense de Hacienda, el IRS, como se le conoce en su sigla en inglés. ¿Qué es lo que pasa acá? Una cosa es evadir. Yo tendría que pagar esto, pero logro netear, logro equilibrar, que todo este gasto, no sé qué, pago cero. Pero por si fuera poco, un punto aparte, que es el que estamos mencionando, es que él pide la devolución por alguno de sus negocios, un programa de televisión en específico que veremos más adelante, en donde a él debiera devolvérsele casi 73 millones de dólares. Y entendamos que esto incluso le pasa a cualquier ciudadano a pie, en donde hace una declaración de renta y te tienen que devolver tanto y te dicen, te vamos a pasar, pero esto. Y esto quedó retenido porque lo vamos a revisar. Y uno tiene que dar la explicación, no sé qué, y ahí te lo sueltan un mes, 2 meses después, como estar peleando por tu 10% a la AFP a esta altura. Pero ese punto es medio complejo. Que ahí te das cuenta que los tipos, los millonarios de verdad, la gente que de verdad tiene mucho plata, maneja perfectamente la ley, al dedillo. Claro, entienden perfectamente dónde están todos los recovecos para terminar pagando lo que quieren pagar. Ahora, digamos una cosa, Trump, si no me equivoco, se ha declarado en quiebra 5 veces durante su historia. Sí. ¿Cómo sigue teniendo tanta plata? Si te estáis declarando en quiebra, porque para que veáis cómo usan el sistema los gringos, se declaran en quiebra para no pagar un montón de activos, pero finalmente nunca han quebrado. Claro. ¿Cachai? Ellos, los que entienden entienden perfectamente cómo jugar con las leyes y cómo usarlas a su favor. Y te puedo apostar que, al igual que en Chile y en Estados Unidos, se debe hacer un lobby muy grande para que esas leyes sigan ahí, para que esas leyes no sean modificadas. Y eso pasa aquí y en la quebrada aquí. Solo un punto de proporción. Cuando uno, como persona natural, quiebra o queda cesante, igual te alcanza para comer.
Él cuando quiebra, igual le alcanza para comprarse un edificio y andar en jet. Son una cosa de proporciones. Acuérdate que Gino, cuando estaba Gino acá, él siempre decía, acá en Chile uno tiene vergüenza de decir que quebró. Cuando el proceso de quiebra puede ser bastante positivo para salvar tus activos. Cuando él la movía. En Estados Unidos, la gente dice, no, yo tengo 5 quiebras ya, el cuerpo. Acá es mal visto, acá como todo en Chile, como todo es pelambre, como, mira, ahí va él, el que quebró, fracasó, el que no pagó, el chanta, ¿cachai? Que fracasó. En cambio, hay que verlo como un proceso donde puedes salvar lo que tienes y te puedas poder rearmar. ¡A quebrar! ¡A quebrar, toma! O sea, si hacemos ese análisis desde el Donald Trump empresario, uno podría decir, ya, ok, está en su derecho en darse la quiebra y en hacer con sus impuestos lo que quiera, total, después la ley sabrá cómo lo juzga. El problema es cuando decide presentarse a presidente de los Estados Unidos, o sea, uno de los países más importantes del mundo. De hecho, él en su campaña electoral del 2016, él se negó a publicar sus declaraciones de impuestos, diciendo que estaba siendo sometido a una auditoría. Y luego el IRS, como decía Salfate, dijo que no era un impedimento para que él pudiera transparentar sus declaraciones. Entonces, ahí ya empiezan las sospechas de qué estará ocultando, porque finalmente son platas. Estamos hablando no de una persona que partió de abajo en la política, que hizo la carrera, que es un ciudadano que es comprometido con el pueblo. No, estamos hablando de un empresario que maneja mucho dinero, que de un día para otro se le metió en la cabeza ser presidente, lo logró, y ahora la gente en Estados Unidos le está pidiendo transparentar eso, porque es lógico. O sea, con los impuestos se pagan un montón de cosas y beneficias a un montón de gente. Por lo tanto, él tiene que hacerse cargo de eso y le merece una explicación a todos los ciudadanos. Ajá. Pero, por ejemplo, Monty, a ti se te plantea la pregunta de qué está escondiendo el actual presidente de Estados Unidos. ¿Qué oculta? Me da la sensación, que es una pregunta súper válida y yo también me la planteo, porque uno dice ya, por algo no quiere transparentar, ¿cierto? Por algo no quiere mostrar todo lo que tiene y qué sé yo. Pero yo también me planteo una pregunta anterior. ¿A quiénes estaba defendiendo, por ejemplo, Obama al no modificar la ley? Toma. Porque acá no es un tema solamente de Donald Trump. Y sabéis que como que me muerdo la lengua porque siento que defiendo mucho a Donald Trump, ¿ya? Y me muerdo la lengua, pero después me la dejo de morder porque también siento que los anteriores, y me voy a ir puntualmente a Obama, podrían haber cambiado la ley, la podrían haber modificado. Exacto. Pero ¿a quiénes defendían ellos? Tal vez Obama no se tenía que defender al mismo, pero defendía a mi palabra favorita de Así Somos, temporada 2020, defendía a la élite a quien él le rendía cuentas finalmente. Entonces, siento y no son las servilletas. Y no son las servilletas ni nada de eso. Siento que nos vamos a un círculo en el que al final el que está en el poder le importa 3 hectáreas de choclo joderse a los que están más abajo. Y eso es en Estados Unidos y es en el mundo entero. Absolutamente, querido amigo. Ojo con lo que va. Tenemos acá en el punto 3, a propósito de los 18 ítems donde New York Times intenta desbarrancar la imagen de Donald Trump a partir de su inevitable, ¿cierto? Es obvio que él ha estado evadiendo impuestos. Ya vamos a escuchar en el debate cuál es su respuesta y que nos deja con un sabor así como a media. Bueno, dice en el punto 3, ya se viene el debate. Ojo, lo vamos a analizar para lado y lado, porque todo esto que estamos hablando, él lo contestó. Y no son respuestas que uno lo deja del todo inconforme, porque está en un cierto rango del puede ser. Ya, punto 3. Muchos de sus negocios más conocidos, entre ellos sus campos de golf, reportan pérdidas de grandes cantidades de dinero. Estas pérdidas le han ayudado a disminuir sus impuestos a pagar. O sea, tiene negocios que puede demostrar pérdidas para compensar sus ganancias en otro lado. Continúo entonces. Punto 4. Aún al declarar pérdidas, ha mantenido un estilo de vida lujoso al deducir sus impuestos de algunos gastos que la mayoría de personas consideraría gastos personales. Y aquí se echa a perder, porque entre ellos residencia, aviones, $70,000 en peluquería para aparición en televisión, etc. Ese pelo por último, esto es Estados Unidos. Ojo, si a usted le suena algún parecido con Chile, vea que en todos lados se cuece nava. Quinto y último punto. Ivanka Trump, su hija, como empleada de la organización de esta familia, parece haber recibido honorarios de consultoría que también ahí le estamos viendo que ayudarían a reducir la cuenta tributaria de la familia. Vale decir, apretó Donald Trump todos los botones que le permite la ley del mecanismo financiero para poder reducir impuestos
y por 11 años pagar cero y después finalmente pasar a pagar solo $700, que ya vamos a ver qué fue lo que le contestó Biden al respecto. Ahora, en estos 11 años, donde no pagó nada, en el 2016 y 2017, donde pagó apenas $750, comenzamos a entender que uno de los puntos tenía que ver con respecto a un reembolso que él pide de casi 73 palos verdes por un programa de televisión que seguramente ustedes recuerdan, que se llamaba El Aprendiz, que era un reality, donde él juntaba a 20 jóvenes hábiles empresarios de cuello y corbata y los ponía a pelear con decisiones financieras, y el que ganaba se iba a dirigir una de las compañías del quien es hoy el actual presidente de Estados Unidos. Podemos ver parte de ese video donde le presenta el mismísimo presidente de Norteamérica. ¡Atención! No, a ver. New York, my city, where the wheels of the global economy never stop turning. A concrete metropolis of unparalleled strength and purpose that drives the business world. Manhattan is a tough place. This island is the real jungle. If you're not careful, it can chew you up and spit you out. But if you work hard, you can really hit it big. And I mean really big. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners, golf courses, casinos, and private resorts like Mar-a-Lago, one of the most spectacular estates anywhere in the world. But it wasn't always so easy. About 13 years ago, I was seriously in trouble. I was billions of dollars in debt. But I fought back, and I won, big league. I used my brain, I used my negotiating skills, and I worked it all out. Now my company's bigger than it ever was, it's stronger than it ever was, and I'm having more fun than I ever had. I've mastered the art of the deal, and have turned the name Trump into the highest quality brand. And as the master, I want to pass along my knowledge to somebody else. I'm looking for The Apprentice. Ahí vemos al actual presidente con el pelo un poco más oscuro, donde él apadrina a grupos de jóvenes empresarios ultra talentosos, y el que gana lo colocaba a cargo de una de las infinitas empresas que pertenecen y que llevan su apellido. Por ese programa, él está pidiendo una devolución de $73 millones, ni más ni menos. Oye, dos detalles. Primero, no puede ser que en la presentación diga, bueno, esta ciudad te puede aplastar, y muestren a una persona en situación de calle. Y yo lo encontré ya, pero una burla. Y segundo, se fijaron que en un minuto se ve un libro como su biografía que dice Trump, con letra amarilla, donde aparecía él. Sí. Solamente voy a decir una cosa. No sé si ustedes conocen a Lex Luthor. Lex Luthor es el villano de Superman. Bueno, hay un cómic que se llama Luthor, que la portada es idéntica a la de ese libro. Donde él es presidente. Exactamente, más comparación que esa no se puede hacer. La diferencia, claro, que Trump tiene un pelo de $70.000 y Luthor es calvo. El teñido, po. Sí, tiene el pelo. Oye, por eso que Trump también es como enemigo total del aparato político completo en Estados Unidos, y un poco lo que se ve acá. O sea, cuando una personaje, una figura tan pública, tan mediática, de una élite, un empresario, alguien que le gusta tanto las luces, estar siempre en los medios, porque él es bien egocéntrico, o sea, a él le gusta que se hable de él, a la política eso pareciera no caerle tan bien, y por eso también que toma como tanto protagonismo dentro de la misma política la figura de Joe Biden, porque él es como parte del establishment de Washington, y él sigue como con su carrera siempre criticable o no, pero él, claro, nació hace 50 años está en la política, y por eso también estas principales divisiones que se ven hoy día. Ahora, el discurso de Trump con respecto al exitismo es propio de un norteamericano promedio, a mi juicio por lo menos. O sea, al gringo le gusta mucho ser exitoso, ese concepto de trabajar muy duro, porque si no trabajas duro no vas a conseguir tus metas. Steve Jobs se quiere llevar.
El American Dream, el sueño americano. Entonces, como esa validación que tiene que hacer la gente con respecto a ciertos parámetros que él tiene de éxito. Eso es lo que también me parece un poco peligroso, pero bueno, ahí lo veíamos en este programa por el cual está pidiendo $73 millones de reembolso. Está retenido. Tú hablabas de Biden, Monty. En minutos vamos a analizar, acá en Así Somos, analizamos el debate del pasado martes. Este debate que tuvo poco de idea, poco de propuesta y mucho de ataque. De ambos lados lo vamos a estar revisando. Eso en minutos en Así Somos. A mí me parece que con respecto al video que nosotros estábamos viendo, Salfate, es una pieza clave. Porque acá más que una presentación de programa, más que una presentación del aprendiz, lo que estábamos observando es una carta valórica de Donald Trump. Sí, está poniendo en pantalla sus valores, de la forma en que él ve la vida, justamente. Valores que de alguna forma, con la ayuda de Cambridge Analytica, y lo sabemos, pero que lo llevan en algún momento a ser el presidente de Estados Unidos. Y los mismos valores a los cuales de alguna forma él apuntaba en algún minuto que le iban a valer la reelección a la que se va a enfrentar ahora. Son valores, como dice Monty, del norteamericano duro, el nacionalista, del que efectivamente yo no quiero que me regalen las cosas, yo estoy esperando y yo voy a luchar por mis cosas y no quiero que vengan de afuera y si me caigo me voy a parar nuevamente y todo con esfuerzo. Clave lo que decía Lama de esto de el ciudadano en situación de calle, clave en que él habla de Manhattan como una selva, efectivamente. Y tú aplastas o te aplastan finalmente. Bueno, sí, finalmente exactamente. Así. Ahora hay que entender que Donald Trump, como tú bien has explicado, Michael, él es su propio producto. Hay que entender de que entre el 2004 y 2018, Trump, su apellido, su figura, desde las series de televisión de lucha libre hasta este reality show que era propio personal de él, ha generado más de $400 millones. Es saber explotarse esta idea hiperventilada de cómo uno puede triunfar en Estados Unidos y que este país debiera darte siempre todas las oportunidades, y en sus primeros años de mandato todos los gringos los tenía relativamente felices, porque estaban todos con pega, ganando bien y sin meterse en temas de guerra para reactivar la economía, como lo hicieron todos los presidentes anteriores, por mucho que se enfrascara en peleas con Kim Jong-un y Putin y todo lo demás, pero este hombre había logrado su cometido hasta que llegó la pandemia, y ahí es cuando se armó la mocha, porque la pandemia, evasión de impuestos, son parte del debate. ¿Qué debate? En realidad fue una mocha de estudiantes que se llevó a cabo en este primer diálogo de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Payaso, el peor calificado de la universidad, le respondió al otro. Mi hijo es un héroe, tu hijo es un perdido, le dijo al otro. ¿Por qué no hablas del otro familiar? Hubo llanto. Esto fue realmente tirarse bombas para lado y lado. Todo eso, todo ese análisis, y lo más importante, frente a las acusaciones de New York Times, cómo respondió Donald Trump, que algunos los dejó tranquilos, todo eso lo analizamos en detalle a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya, nos vamos, pero con todo. Eso, Salfate, que vamos a analizar hoy día, la próxima semana también. Tenemos mucho análisis, porque el lunes 5, nueva temporada, Así Somos, te la presentamos así. Así.